Tu palabra, buen Dios, que tú seas el que hables a través de ella, que puedas glorificarte a ti mismo y que nos ayudes a tener un corazón dócil y oídos receptivos a ella, podamos, Señor, recordarla y podamos también vivirla. En Cristo damos gracias y nos ponemos en sus manos. Amén y amén, Señor. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una profesora, hermanos, dio una asignación a sus estudiantes. Debían escribir una composición sobre el hombre más importante que vive hoy. Uno de ellos escribió sobre Jesucristo y la profesora le dijo: esto es una maravillosa composición, pero me malentendiste. Dije el hombre viviente más importante. El estudiante correctamente le contestó: Él está vivo, Él está vivo. Otros mueren y permanecen muertos, pero Jesús murió y resucitó. Normalmente el mundo, hermanos, compara esta semana como la Semana Santa: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección, ¿verdad? Pero es algo, hermanos, que no solamente se debe conmemorar o recordar en cierta fecha del año, sino que se debe de conmemorar y de recordar, hermanos, y tener bien presente que Jesucristo sí vivió, sí murió, pero sí resucitó también al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice Pablo en 1 Corintios 15, y ahorita vamos a ir allá, hermanos. Dice la Biblia que si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración, dice, de todo el mundo. Si Cristo no resucitó, hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí usted y yo si nuestra fe es vana? ¿Verdad? Muchos, hermanos, al compartir el evangelio, dejamos a Jesús en la tumba y no lo resucitamos. Algunas ocasiones, hermanos, que su servidor ha ido con alguien que algunas veces comparte el evangelio, normalmente le digo: uno tú y uno yo. Toca una puerta tú y toca una puerta yo. Si está toda la carreta, yo entro y nos apoyamos. Y tú ora por mí mientras, y estamos, hermano. Y yo escucho detenidamente, porque todos son mis maestros, todos aprendemos de otros. Y yo escucho, hermanos, cómo comparten el evangelio. Y sí, hermanos, compartimos el evangelio. Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo, más Dios nuestro amor para con nosotros, que Cristo murió por nosotros si éramos pecadores. Y todo aquello, hermanos, y lo crucificamos y todo eso que sabemos y versículos, hermanos. Pero llegamos a un punto que dejamos a Jesús en la cruz. No lo resucitamos, hermanos. El evangelio completo: la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección. Dejamos a Jesús en la tumba y no dijimos a la persona: sabe que mire, si Dios le ama, si murió por sus pecados, si fue sepultado, pero mire, quiero también cumplir con esto, que Él también resucitó, y porque Él vive, usted puede vivir mañana eternamente con Él. Entonces, hermanos, cuando usted comparta el evangelio, dé el plan de salvación completo y no deje a Jesús en la tumba. Resucítelo, hermanos, porque Él vive. Mire, por favor, acompáñeme a 1 Corintios, hermano. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo número 3, hermano, y versículo número 4. Creo que son pasajes conocidos, hermanos, pero vamos a la Escritura y veamos realmente lo que dice Dios en su palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo número 3 y 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, sígueme con su vista: porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice Pablo: yo les voy a enseñar lo que yo recibí. Pregunta: ¿de quién lo recibió el apóstol Pablo? ¿Alguien lo invitó a un club bíblico? ¿Alguien lo invitó a una conferencia misionera? ¿Alguien tocó su puerta para ganarlo para Cristo? Dice: yo os he enseñado lo que asimismo recibí. Bueno, ¿pero de quién lo recibió? Él dice: yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, en Gálatas, sino de Jesucristo mismo. Fue su maestro. Jesucristo mismo lo ganó para Cristo mismo. ¿Sí? En Hechos, en camino a Damasco, usted sabe la historia. Y mire lo que dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que ese mismo recibí. ¿De quién lo recibió, hermanos? De Cristo. De Cristo resucitado. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, hermanos. Amén. Y dice: conforme a las Escrituras. Y mire, siguiente punto: y que fue sepultado. Uno normalmente, hermanos, cuando muere te echan al pozo, ¿sí? Te sepultan. Jesús también lo sepultaron, ¿sí? Murió, fue sepultado. Mire, tercer punto: ¿y qué? ¿Resucitó cuándo, hermanos? Conforme a las... Aquí estaba escrito desde el Antiguo Testamento,
Sí, los profetas y todo aquello, hermano. Entonces, Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acompáñenme a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Juan capítulo número 2, versículo 18 al 22. Juan capítulo 2. Versículo 18 al versículo 22. Mire lo que dice la Biblia, sígueme con su vista, por favor. Y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es lo que dice Pablo conforme a dice, este templo. La Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, este templo en 3 días lo voy a volver a edificar, voy a resucitar. Y ellos pensaban que del templo no era el del Salomón, el otro que reconstruyeron después de este. Dice un hermoso canto, hermano, que usted lo sabe. Dice, Él vive. Dice, me encanta una frase, dice, sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Me encanta esa frase, hermano, de ese himno, dice, sé que Él viviendo está. ¿Por qué? Porque Él vive, dice, en mi corazón. Jesús resucitó, hermanos. Cuando bautizamos, hermanos, a un creyente, el bautismo, damos testimonio no solo de la muerte y la sepultura de Cristo, sino también de su. Ahí aplica otra vez, mire lo importante que es la resurrección de Cristo. Acompáñenme por favor a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Vamos a usar versículos, hermanos, acéitese los dedos. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Colosenses 2, 12 y 13, hermanos. Dice la palabra de Dios: sepultados con Él, ¿en el qué, hermanos? En el cual fuisteis también, mire la siguiente palabra, resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hasta ahí, hermanos, ¿sí? Entonces, el bautismo, hermano, y los maestros de escuela dominical y personas aquí sabemos lo que es un símbolo, una figura. ¿Y qué dice, hermano? Es la vida o la muerte, y luego la sepultura, y luego para andar en vida nueva, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Entonces mire lo importante que es la resurrección de Cristo, ¿sí? Ok, aquí estoy, me muero a mi carne, muero a mi yo, sí, que me sepulten a ese mi viejo hombre, mi pecado, pero si no me resucita Cristo, si no me levanto, el bautismo es nulo, ¿sí, hermano? Nuestra fe es nula si Cristo no resucitó. Miren lo importante que es de la resurrección de Cristo, hermano. Quiero recordarle, hermano, que Cristo vive. Si Cristo sí resucitó, aunque otros, y este es el punto que quiero llegar, hermano, aunque otros no crean y lo nieguen, eso no invalida ni descredita la palabra eterna y perfecta de Dios. Mire, hermanos, en Corintios había unos hermanos o unas personas ahí, acompáñenme, primera de Corintios 15 otra vez. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículo número 12, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12. Lo tiene, hermano, dice la Biblia, sígame con su vista. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia como nosotros: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos? ¿De quién, hermanos? Entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿Cómo es posible que había personas en la iglesia, dice, que decían que no había resurrección de muertos? Eso es sumamente peligroso, hermano.
Esto era lo que hacían la práctica de los saduceos en los tiempos de Jesús. No creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección, hermanos. Los fariseos sí, pero los saduceos no. Ellos tenían ese pensamiento, ¿sí? Dice, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? Y luego versículo 13, mire lo que dice Pablo, argumenta. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vanas entonces nuestra, ¿qué, hermanos? Es en vano, hermano, que yo, el pastor y cualquier persona esté aquí. En vana nuestra predicación, hermano, si Cristo no resucitó. Sigamos adelante. Vana es también la fe que usted tiene, es vana, es hueca, es inútil, no sirve si Cristo no resucitó. Versículo número 15. Y somos hallados falsos testigos, somos mentirosos aparte cuando tocamos puertas de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuelvo a repetir, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, hermanos, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En esta hora, hermanos, quisiera hablarles rápidamente, solamente como introducción esto, de algunas teorías antibíblicas de la resurrección de Cristo. Sí, yo sé que algunos apuntan, si usted quiere apuntar, lo puede apuntar, voy rápido. Hay una teoría, hermanos, antibíblica opuesta a la palabra de Dios de la resurrección de Cristo, y es la teoría del cuerpo no enterrado. Con esta declaración, hermanos, los incrédulos sostienen que la tumba nunca fue ocupada, que los cadáveres de los dos ladrones junto al de Cristo fueron arrojados a la pila de basura romana. Sin embargo, esto puede refutarse con la propia ley de los judíos. Acompáñenme a Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, hermanos. Versículos 22 y 23. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Dice la Biblia ahí: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero. ¿Dónde murió Cristo, hermanos? Es un madero, una cruz. Dice versículo 23, según la ley mosaica de los judíos, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ellos, hermanos, dan una teoría antibíblica que el cuerpo de Jesús no fue enterrado o no fue sepultado. La Biblia nos dice, hermanos, que a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, murió Cristo. Y antes, hermanos, que pasara el siguiente día, el día de reposo, a la fiesta que ellos tenían, hermanos, no podían dejar el cuerpo ahí. Y recuerda usted, hermanos, que va aquel soldado, ¿verdad? Y quiebra las piernas o los pies, ¿verdad? De que estaban ahí colgados, para que ellos no pudieran apalancarse, disculpen mi palabra, o impulsarse para respirar. Pero cuando llegaron a Jesús, ¿qué pasó, hermanos? Él ya había muerto. Y dice la Biblia que José de Arimatea, hermanos, y otros ahí, ¿verdad?, fueron osadamente con Pilato y le pidieron el cuerpo. José de Arimatea era rico, hermano. Y va, ¿verdad? Dice Pilato, pues, ya está muerto. Y no, sí, ya está muerto, Pilato. Bueno, dáselo. Y él va, ¿verdad?, en un sepulcro nuevo y todo en una peña, y ahí está. Y no pasó, hermanos, todo el día o toda la noche, y no, antes de la noche, antes de su fiesta, lo quitaron. ¿Sí? Va, si se dice, hermanos, que Cristo no estuvo ahí enterrado, sepultado, ¿verdad? No, eso es erróneo, porque Jesús sí estuvo sepultado, hermanos, y sí resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios no miente y no se contradice. Segundo lugar, bueno, Marcos 15, hermanos, vamos a Marcos 15, Mateo Marcos 15, hermanos. Marcos 15, 33. Marcos 15, 33 al 37. Mira, hermano, lo rápido, dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, mediodía; la hora novena, a las 3 de la tarde. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo:
Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una esponja en vinagre y poniéndola en caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una voz, expiró. Entonces, ¿a qué hora expiró Jesús, hermano? A la hora 9, a las 3 de la tarde. Jesús murió, hermano. Versículo 47, hermanos, del mismo capítulo. Cuando llegó la noche, mire, no pasó el otro día, no dice más al otro día. No. Cuando llegó la noche del mismo día, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, que es sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Jesús murió. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la puerta del sepulcro. Amén, hermanos. Segunda, hermanos, hay una teoría antibíblica, hermanos, que sectas y que personas creen que es la teoría de la tumba no vacía. Aquellos, hermanos, que sostienen esta teoría dicen que Cristo está todavía en el sepulcro. Ciertamente, hermanos, el sentido común refutaría ese argumento, porque si Cristo no hubiera resucitado, el diablo, hermanos, habría hecho con su cuerpo que su cuerpo fuese encontrado en algún momento durante los últimos 2000 años. ¿Recuerda usted, hermanos, en Judas, que cuando dice la Biblia, hermanos, ahí, que el diablo contendía, el arcángel Miguel contendía con el diablo? ¿Por qué contendía? ¿Recuerda usted? Por el cuerpo de Moisés, hermano. Mire, ahí están echándose un tiro, hermano. El arcángel Miguel, hay rangos, ángeles, serafines y todo, usted sabe, y ahí están, hermano, con el chanclas, con el diablo, ahí están, hermano, contendiendo, debatiendo, peleando por un cuerpo, hermano. Ahí estaba el cuerpo de Moisés, su alma, usted sabe, hermano, dónde va nuestra, pero ahí está el cuerpo de Moisés. Ahora, hermanos, si un pecado, hermanos, hizo fracasar y frustrar muchas veces al pueblo de Israel, ¿sabe cuál pecado fue? El de la idolatría. Era un pueblo sumamente idólatra. Cuando Moisés fue, hermanos, allá por la ley de Dios, por los 10 mandamientos, allá en Monte Real, Monte Sinaí, ¿qué pasó, hermanos? Cuando él bajó, dice Dios, ya el pueblo ya estaba adorando, ¿a quién, hermanos? Al becerrito de oro y a los Baales, y era idólatra Israel, hermano. Sumamente idólatra, lo hizo tropezar de idolatría muchas veces. ¿No considera usted que si el diablo estaba contendiendo con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, y el diablo tiene poder, hermano? ¿No cree que usted que el diablo, un espíritu inmundo, podía utilizar el cuerpo de Moisés, resucitarlo o usarlo, hermano, de una manera diabólica para que el pueblo, Dios esto, y lo adorara? Y el único que merece la adoración, hermanos, no es su nombre, es Dios. O sea, considere todo eso, hermanos. Y algunos piensan, hermanos, que Jesús está en la tumba, pero Jesús no está en la tumba, hermanos, Él resucitó. Hay otra teoría, hermanos, que es la teoría que otros piensan que Jesús no es la teoría del fraude. Esta afirma, hermanos, que los apóstoles simplemente mintieron y engañaron a los que escucharon sus palabras, el evangelio. Sin embargo, todos los apóstoles, con la excepción de Juan, fueron martirizados. ¿Por qué? Por la devoción de ellos al predicar al Señor Jesucristo y su resurrección. Pregunta: ¿habrían ellos sacrificado sus vidas por una mentira? No, hermano. Jesús vive. Su evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1, hermanos. Juan 1:1. Yo creo que usted sabe ese versículo de memoria. Juan 1:1, hermanos. Si lo tiene, lo puede leer, por favor. Juan 1:1 dice: en el principio, dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora acompáñenme a Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 1. Dice la Biblia, hermanos, si lo tiene, vamos a leerlos juntos, por favor. Dice la Biblia, Primera de Juan 1:1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo. Dice, en el principio era el Verbo. Empieza el Evangelio de Juan 1:1, y lo primero de Juan 1:1 vuelve a mentar al Verbo, hermano, y dice aquí, lo que era desde el principio. ¿Quién es el principio? Jesús, principio y fin, alfa y omega. Dice, lo que era en el principio, lo que hemos oído. Juan, hermanos, escuchó las enseñanzas de Jesús. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Dice Juan, yo vi cuando multiplicó los panes y los peces. Yo vi cuando sanó a tal o cual. Yo lo escuché, dice Juan. Seguimos. Dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. ¿Quién es el Verbo de vida? Es Jesús. ¿Recuerda usted, hermanos, en aquella última cena, quién se recostó al pecho de Jesús? Era Juan, el amado. Dice, palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Ellos, hermanos, no podían mentir o no podían defraudar, hermanos, dando un mensaje apócrifo o un mensaje no genuino a la gente, y mucho menos morirían por algo que no vieron, que no escucharon, como Cristo. Yo no daría mi vida por algo que no sé, que no conozco, que no entiendo, hermano. Entonces hay mucha gente, hermanos, que considera que la resurrección de Cristo y lo que dijeron sus apóstoles es un fraude. Hay otra, hermanos, es la teoría de la alucinación. Esta idea, hermanos, supone que los apóstoles pensaron que ellos realmente habían visto al Salvador resucitado, cuando esto era una alucinación ocasionada por los nervios y la excitación. Si me acompañan por favor a Juan 20, hermanos, en su Biblia, por favor, Juan 20. Juan capítulo número 20, versículo número 19. Juan 20, 19. Juan 20, 19. Si lo tiene, hermano, lo leo, sígueme con su vista. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, mire, por miedo de los judíos. Y cuando hay miedo en nuestras vidas, ¿sabe quién aparece? Vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Esto, hermano, no fue una alucinación de los discípulos. Si bien dice la Biblia claramente que tenían miedo, pero no estaban drogados, no estaban borrachos, no estaban alucinados, hermanos, para palpar, como Tomás, que le dijo, hey, mete, y mira que un cuerpo, que un espíritu no tiene cuerpo y no tiene carne, yo soy. Y dice la Biblia, hermano, más adelante, que le dieron un panal y le dieron un pescado asado y Jesús lo comió ahí con ellos. Un espíritu pues no come, hermano, y menos pescadito, y luego en las brasas o en el disco en estos tiempos, ¿sí? Los discípulos, hermanos, no estaban alucinados como algunos dicen que es la teoría de la alucinación y que los discípulos, no, hermano, eso no es correcto. Hay otra teoría, hermanos, acerca de la resurrección de Cristo, y es la teoría de los mellizos. Aquellos que ofrecen esta teoría, hermanos, sugieren que Cristo tenía un hermano mellizo y que 3 días después de que él había sido crucificado y sepultado, su hermano mellizo se mostró a sí mismo, declarando que él era el Cristo resucitado de los muertos. Nosotros preguntamos, ¿dónde estuvo escondido este hermano mellizo por los 33 años? Jesús dijo, yo soy el camino. Si él tuviera un hermano mellizo, nosotros somos el camino, son 2, plural, no singular. Hay 2 caminos, hay 2 vidas. Él no dijo, nosotros somos los buenos pastores, no dijo él, yo soy el buen pastor. Entonces algunos hermanos creen que Jesús tenía un hermano mellizo y cuando Jesús murió salió su hermano mellizo y dijo, aquí estoy. No, esa teoría, hermanos, no es correcta. Solamente hay un camino, una verdad y una vida, y ese es el Señor Jesucristo, hermanos. Y por último, hermanos, hay más, pero tocante a esto, hermano, algunas creencias que tienen. Es la teoría, hermanos,
que el cuerpo de Jesús fue robado o fue quitado. Esa teoría expone, hermano, que José de Arimatea sacó el cuerpo de Cristo de la tumba. A este argumento preguntamos, si José sacó el cuerpo del sepulcro, ¿por qué no sacó los lienzos también? Además, debemos admitir que si José realmente quitó el cuerpo, tendría que haberlo hecho en secreto. Y si lo hizo en secreto, ¿por qué no fue puesta la piedra nuevamente en su lugar como estaba antes? Cuando uno hace algo en secreto, normalmente pues no quiere que nadie se dé cuenta, hermano. Y si dejó usted la puerta entreabierta y cerrada, y si había ahí unas monedas, y si había, ay, deja todo, hermano, porque lo hizo en secreto, que nadie sepa, ¿verdad? Y hay una teoría, hermanos, que cree que el cuerpo de Jesús fue quitado y que fue José de Arimatea el que lo quitó y el que lo escondió, pero no es así. Si me acompaña por favor a Lucas capítulo 24, Lucas 24, Lucas 24, versículo número 12, hermanos. Lucas 24, 12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Solamente había los lienzos, ya no estaba Jesús. Vamos a Juan 20, versículo 1 al 9. Juan 20, versículo 1, hermanos, al versículo número 9. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios. Juan, capítulo número 20, versículo 9. Yo lo leo, sígueme con su vista. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, una piedra pesada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, a Juan el amado, y les dijo, se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Los lienzos o con lo que te enredaban, hermano, como las momias egipcias. Y el sudario que se ponía como ese paño en la cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Jesús, hermanos, ya no estaba en la tumba. Su cuerpo no fue robado, no fue quitado. Simple y sencillamente, Él resucitó, hermanos. Hay algo muy interesante, hermanos, en esto. Versículo 7, y el sudario, eso que se ponía, hermanos, al preparar un cuerpo para ponerlo en el sepulcro, y al estar allí, hermanos, doblado perfectamente, como Dios ordenado, hermanos, perfecto, todo, sus sudarios, sus lienzos, todo ahí, hermanos, hay un mensaje allí. Ese lienzo, hermanos, simboliza o significa la victoria, la resurrección, pero también da un mensaje que Él volverá. Que eso no termina allí. Hay usos y costumbres judías, hermanos, y si usted busca, por cuestión de tiempo me extendería, pero ese sudario tiene un significado, hermanos, ¿sí? Y eso significa que Él volverá por los suyos y usted puede indagar en eso, hermanos. Acompáñenme a Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, 11, hermanos. Mire lo que dice ahí. Mientras ellas iban, María Magdalena y entre otras mujeres, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, de la resurrección de Cristo, hermanos, versículo 12.
Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador Poncio Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvos por mentirosos, hermanos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿De qué, hermanos? ¿Mande, hermano? De que el cuerpo de Jesús, dice, vinieron de noche, estando nosotros los soldados dormidos, vinieron de noche y lo hurtaron sus discípulos. Dice, y ese dicho se ha divulgado hasta hoy. Hablando del tiempo bíblico, pero también aplica hasta hoy. Muchos judíos no creen en Cristo como el Mesías porque es un impostor, no es verdad. Sus discípulos vinieron una noche y quitaron el cuerpo y dicen que resucitó. No, no es cierto, cristianos, no es cierto, y no creen, hermanos. Y ese dicho se ha divulgado, hermanos, hasta hoy. Que hurtaron el cuerpo de Jesús, ¿por qué? Por un par de mentirosos de soldados que les dieron mucho dinero y mintieron. Y la gente, hermanos, dice la Biblia, que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sin más hablar, hermanos, estas son algunos pensamientos, teorías o cosas que el mundo o otras religiones piensan acerca de la resurrección de Cristo. Pero nosotros como cristianos que sí creemos que Cristo resucitó, hermanos, y que Él vive, y que porque Él vive, nosotros viviremos mañana, entonces, hermanos, nosotros tenemos una prueba bíblica de que Jesús resucitó. Y la primera prueba bíblica de que Jesús resucitó y vive eternamente y para siempre es, hermanos, que la tumba está vacía. Si usted va a la tumba el día de hoy de Jesús, hermanos, si eso no es, hermanos, usted va, y le digo algo, no va a encontrar a Jesús. Si usted va al Gólgota, a la calavera, ya no va a encontrar a Jesús crucificado ahí, humillado, menospreciado y desechado por los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque Él vive y Él está a la diestra de Dios. Sí murió, sí lo sepultaron, sí resucitó, pero Él también, dice la Biblia, que ascendió y está a la diestra del Padre. Y Él es nuestro sumo sacerdote, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. ¿Por qué esto? Porque la tumba está vacía, hermano. Acompáñenme, por favor, a Mateo, capítulo 28, Mateo 28, versículo número 4. Mateo 28, 4. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mire el versículo 6, hermanos, no está aquí. ¿A dónde fueron ellas? Al sepulcro, y no está aquí, no está en la tumba, no está aquí. ¿Dónde está? Dice, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. María Magdalena, esas mujeres van al sepulcro, tienen esa visión gloriosa de los ángeles, hermanos. Ellas van, hermanos, ahí llevando sus flores, sus ungüentos en sus ritos y tradiciones judías. Oye, pues no está Jesús. Tienen esa escena, hermanos, y dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Hermanos, Jesús resucitó. Y eso es verdad, aunque la gente no lo quiera creer o considerar. Está escrito, y no es usted, hermanos, pero yo le creo a Dios. Y si Él dice, eso es. Él resucitó, hermanos. Y la primera prueba, hermanos, es de que Jesús resucitó, es que la tumba está vacía. Y ya no vamos a buscar a Jesús a una tumba, hermanos. Mejor lo buscamos por medio de la oración, y ahí usted lo va a encontrar. Segundo lugar, hermanos, una prueba de la resurrección de Cristo, la tumba vacía, pero también, hermanos, las apariciones de Cristo. Miren, acompáñenme por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vámonos rápido, hermano. Primera de Corintios, capítulo número 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, hermanos, versículo número 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo número 5, hermanos. Dice la Biblia: y que apareció a Cefas y después a los 12, Jesús resucitado. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No se mencionan sus nombres.
La Biblia calla respecto a esto, pero es verdad, de los cuales muchos viven aún en tiempos de Pablo y otros ya duermen, ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a los 12 y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. La última persona en esta tierra que vio al Señor Jesucristo resucitado fue el apóstol Pablo, por lo cual ya no hay apóstoles, no hay profetas. El último que vio al Señor Jesucristo resucitado fue, dice el apóstol Pablo, versículo 8, y al último de todos, después de estos 500 y a muchos más, como un abortivo, dice, me apareció a mí. Entonces, hermanos, ¿alguna prueba de la resurrección de Cristo? Fácil. Cristo ya no está en la tumba, Él resucitó, ya no está ahí. Ok, no creo. Bueno, la Biblia dice que Él apareció a más de 500 hermanos o personas. Fíjese, hermano. ¿Recuerda usted en el camino de Maús quién iba ahí y se les apareció a esos 2 discípulos? Ya son 2. Se le apareció a Pedro, son 3. A los discípulos, al apóstol Pablo, y puede considerar a otros que se le haya aparecido. Entonces, hermanos, ellos fueron testigos oculares, no mienten. Aquí está escrito. Pruebas de la resurrección de Cristo. Bueno, no creo en la tumba vacía, no creo en las apariciones. Bueno, bien fácil, hermanos. Una prueba de la resurrección de Cristo es el Nuevo Testamento. Los 27 libros que tenemos, hermanos, y que complementan toda la Biblia, los 66 libros. Sin la resurrección de Cristo no habría Nuevo Testamento. Si Cristo no hubiera aparecido ante los discípulos, ellos jamás habían escrito acerca de Él. ¿De qué habla, hermanos, todo el Nuevo Testamento? La Biblia recuerda que es cristocéntrica. Todo apunta a Cristo. Y si los 27 libros y cartas del Nuevo Testamento, usted quita a Cristo, ¿qué queda? Usted quita su resurrección. ¿De qué vas a predicar si el evangelio está mocho? Si murió pero no resucitó. Entonces, una prueba, hermanos, de que Cristo resucitó es que la tumba está vacía, es que Él apareció a más de 500 hermanos y es de que tenemos 27 libros del Nuevo Testamento cristocéntricos que hablan de Él. Otra prueba, hermanos, de la resurrección de Cristo es usted y soy yo. Es la iglesia, hermanos, primitiva y la iglesia actual. Si me acompañan, por favor, hermanos, para concluir, en primera carta a los Corintios 15:20, que es ahí donde estamos. Primera carta a los Corintios 15:20. Lea conmigo, por favor, este hermoso versículo. Dice la Biblia: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es. Mas ahora, hermanos, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, primero, de los que durmieron es hecho. Hermano, concluyo. Predica a Cristo crucificado y resucitado. Él vive hoy y Él vive por la eternidad. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Cristo murió, resucitó para jamás morir, porque Él es la vida eterna. Y porque Él vive, hermanos, viviremos hoy y viviremos por la eternidad con Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias te doy, Señor, sí por tu vida, por los milagros que hiciste y que están escritos en tu palabra y que yo creo. Gracias por tu muerte, por tu sufrimiento, por tu sacrificio, por aguantar cada golpe, cada escupida, cada azote, cada maldición, cada bofetada. Gracias, Padre, yo lo creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque no fueron, Señor, esos clavos que te sostenían en la cruz, fue tu amor y tu misericordia por salvar a un vil pecador como yo, Señor. Padre, pero yo también creo en tu muerte, que la experimentaste. Dice que Jehová, tu Padre, te sujetó a quebranto. Yo también un día voy a morir, Señor, y no sé cuándo. Pero también creo, Señor, en que tú resucitaste de los muertos. A tal manera que me has demostrado, Señor,
que tú venciste a la muerte, venciste al diablo, venciste al pecado. Y tú eres mi Salvador ahora, Señor. Y te doy las gracias, Padre. Ahora, Señor, yo te pido por mis hermanos, que ellos puedan recordar cada día, con un corazón sincero, de dónde tú los salvaste, dónde tú los tienes ahora y a dónde van, todo por tu evangelio. Señor, gracias. Con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, hermanos, ¿por qué no le da gracias a Dios por su resurrección? ¿Por qué no le da gracias a Dios por su sacrificio que hizo en la cruz? ¿Por qué no le da gracias a Dios porque la tumba está vacía? ¿Por qué no le da gracias a Dios porque tiene 27 libros del Nuevo Testamento que hablan de Él, como los otros 39 también? ¿Por qué no le da gracias a Dios porque una prueba contundente de que Jesucristo resucitó y que tenemos una fe genuina es usted mismo cuando se mira un espejo? Soy yo, es la iglesia. Si Cristo no resucitó, la iglesia no tiene sentido ni razón. Pero hoy tenemos sentido y razón porque tenemos un Dios en el cielo que nos ama y que nos espera con los brazos abiertos y que ha preparado un lugar en el cielo para todo aquel que le ha recibido como su único y suficiente Salvador. Tal vez tú te encuentras aquí y no sabes a dónde iría tu alma. Tal vez no crees en este Cristo crucificado y resucitado. Tal vez no sabes muchas cosas, pero lo que yo te quiero decir a ti es que Cristo te ama y quiere salvarte, quiere ayudarte y quiere llevarte al cielo el día que tú mueras. Por lo cual yo te pido en el nombre de Cristo, si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, solamente levanta tu mano y alguien hablará contigo y te mostrará con la Biblia cómo obtener este regalo precioso y gratuito de la palabra de Dios. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador? No le dé pena, no le dé vergüenza, nadie está viendo, todos están orando. ¿Quisieras aceptar a Cristo como tu Salvador hoy? Yo te pido en el nombre de Cristo, no te vayas sin Jesús. No te vayas sin la seguridad de la salvación que Él ofrece. No te vayas con dudas o temores que no sabes si amanecerás mañana y dónde estará tu alma por la eternidad. Dios ruega por medio de nosotros que te reconcilies con Dios. Y vuelvo a preguntar por última vez, ¿habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador? Levante su mano y alguien le mostrará con la Biblia cómo ir a su presencia el día que usted muera. ¿Habrá alguien? Padre Santo, una vez más te doy las gracias por la salvación que me has dado en Cristo. Gracias por la seguridad de la vida eterna que en ti encontramos, porque usted no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gracias por su preciosa y bendita palabra. Te pido que la atesoremos en nuestros corazones y podamos animarnos, Señor, y podamos confortarnos con esto, que sabemos que usted vive y que usted es eterno. Gracias, Padre Santo. A usted sea la honra y la gloria. En Cristo doy gracias y pido. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos.